Buenas tardes a todos. En esta oportunidad voy a presentar el trabajo de la unidad 3 relacionado con el uso de herramientas en materia forense. Los integrantes de mi grupo son Eduardo Barría, Cristian Espinosa y quien les habla, Luis Navarrete. Eh, Como primer paso en esta presentación, daremos la agenda. Iniciaremos con una breve introducción. Eh, el primer paso relacionado con la implementación del entorno de pruebas, las ventajas de la utilización de Wireshark, demostración del entorno y finalmente las conclusiones. Como introducción, puedo indicar que en este trabajo lo que se realizará será el análisis de un archivo backup con la herramienta Wireshark, con el objetivo de encontrar evidencia del ataque realizado a una empresa. Para lograr este objetivo, lo que se realizará será un laboratorio en un entorno aislado para poder evitar la infección del computador personal. A continuación los dejo con mi compañero. Bueno, vamos a comenzar por mi lado. Vamos a hablar del paso número uno de la implementación de los entornos de prueba. Entonces aquí se tomó la máquina virtual que estaba dentro de los archivos del laboratorio. Se creó un ambiente con VirtualBox, ¿cierto? Y se instala la herramienta Wireshark para generar la trazabilidad de los paquetes, digamos, de comunicación que van haciendo durante la simulación del ataque para posterior hacer la recolección de la evidencia. El paso 2, como se indica, la utilidad de Wireshark y los aportes del PCAP en el caso forense. ¿Qué es el PCAP? El PCAP es el archivo de captura que genera Wireshark. Él va generando archivos con todas las secuencias de conexiones, por ejemplo, entre que se conecta un equipo con otro equipo, va generando secuencias eh, y esa secuencia dice, por ejemplo, cuál es el IP de origen, cuál es el IP de destino, cuál es el puerto de origen, puerto de destino, qué es lo que hace, por ejemplo, si baja un archivo, si genera un SSL handshake, que es como un establecimiento de una comunicación cifrada, cuál es el tamaño del paquete, qué protocolo es el que utiliza, si utiliza un protocolo, por ejemplo, de NetBIOS para compartir archivos, un protocolo LDAP para autenticación sobre Active Directory, etcétera, guardando también su fecha, su hora de ejecución. Como aparece acá, tenemos que es una herramienta de análisis de paquetes de red, de código abierto, ¿cierto? Es multiplataforma, sirve en Windows, Mac, Linux, lo que sea, digamos, plataformas puede funcionar. Realiza análisis de tráfico en las diferentes capas del modelo OSI de conectividad. Como lo comentaba, el PKP es el formato que utiliza Wireshark para almacenar las capturas realizadas previamente. Todo esto lo va guardando en un archivo, ¿cierto? Secuencial. Y este archivo después se puede hacer análisis emulando, digamos, o analizando paso a paso o salto a salto todas las conexiones que hace, como indicaba, hacia dónde va, cómo se conecta, qué es lo que hace, si mueve un archivo, etcétera. Sobre el paso 3, las demostraciones, vamos a contestar estas preguntas que son parte de la evaluación, ¿cierto? ¿Cuál es el rango de inicio y cierre del ataque? ¿Cuáles son las principales redes involucradas? ¿Cuáles son los principales hosts involucrados? ¿Cuáles son las cuentas de Microsoft involucradas? ¿Cuál es la URL principal de descarga del malware y qué tipo de ataque se está realizando? A posterior, mi compañero va a hacer la demostración, que es bien extensa, de todos estos puntos, cómo se ejecutó, ¿cierto?, el laboratorio, cómo se recolectaron las evidencias, etcétera. Pero, en resumen, lo que se va a responder son estas preguntas, que cuál es el rango de inicio y cierre del ataque, en el sentido del horario de inicio y de término, cuáles son las redes que participan, digamos, en estas comunicaciones, la red de la máquina desde la cual se hace la autenticación, digamos, con el dominio de Active Directory, que eventualmente podría haber una violación de contraseña, un escalamiento de privilegio, se, se descarga contenido, digamos, desde una fuente
utilizando este escalamiento de privilegio. ¿Cuáles son los principales hosts involucrados? El equipo, digamos, desde donde se hace la descarga, dónde se hace la descarga, cuáles son los servidores que participan en esta interacción, cuáles son las cuentas de Microsoft involucradas, usuario, password, digamos, que se utiliza o que se vulnera, digamos, para el escalamiento de privilegios y eventualmente hacer estas descargas de malware. ¿Cuál es la URL principal de descarga del malware y qué tipo de ataque se está realizando? Lo que se ve en el laboratorio, que más adelante lo va a desarrollar mi compañero en detalle, es que se realiza la descarga de 7 ficheros que están como enmascarados en el sentido de que por lo que se ve se supone que son como archivos JPG, que son como imágenes, pero en realidad no son imágenes sino que son binarios, DLL, etcétera, que es el malware en sí que se hace la descarga desde una URL que está en internet. Después de esa URL se hace una evaluación de reputación, digamos, sobre esa URL para encontrar antecedentes y efectivamente aparece que es una URL de malware. Se hace evaluación de los hash también para comprobar, digamos, que los archivos son firmas conocidas de malware y todo eso, esa información la va a presentar mi compañero a continuación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Eduardo Barría y voy a hacer la demostración relacionada con la tarea 3 de informática forense, la cual considera analizar un archivo backup con la aplicación Wireshark. En primer lugar, hay que responder a las siguientes 5 preguntas planteadas en esa diapositiva. Se tiene una máquina con Windows 10, la cual fue generada con la ISO disponible en plataforma y con el software VirtualBox. Podemos ver acá en la pantalla que se encuentra el archivo cargado, el archivo backup, y digamos que aparecen una vista por defecto de Wireshark, que en realidad faltan algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, no se puede ver cuáles son los puertos TCP o UDP que aparecen en la conexión. Tampoco se observa el nombre de host correspondiente. Entonces, lo que uno puede hacer acá es, por ejemplo, trabajar con perfiles o crear nuevos perfiles. En este caso particular de la tarea, se creó un perfil llamado Magister, el cual tiene ya una vista respecto al tema de la información que nos interesa, la información que es de interés. Por ejemplo, puerto de origen, IP de origen, perdón, puerto de origen, IP destino, puerto destino, inclusive aparece el nombre del host asociado, ¿cierto? Que realiza la conexión. ¿Ya? Se quitaron algunas columnas, como por ejemplo el número de datos, ¿cierto? Dependiendo el número de paquete, por ejemplo, si fuera un dato de capa 3, no aparece. Se quitaron algunas columnas. ¿Ya? Por ejemplo, la columna number se quitó, la columna número, la columna protocolo también se quitó, la columna largo. Se agregó una columna host personalizada que muestra el nombre del host, ya sea para una conexión HTTP o para una conexión HTTPS. ¿Ya? Y por otro lado también se incluyó un dato llamado CNAME-string que podría servir para poder, por ejemplo, presentar información de un protocolo llamado Kerberos que se utiliza para la autenticación de una máquina contra un directorio LDAP, un servicio LDAP, perdón, o más bien un Active Directory. Volviendo al tema de las preguntas, dice cuál es el rango de inicio y cierre del ataque. Bueno, aquí podemos ver en primer lugar algunos datos preliminares respecto a esta pregunta. Por ejemplo, podemos ver conversaciones. En este caso, me parece que tengo algo seleccionado ahí. Si tengo algo seleccionado, por eso tengo un filtro, lo voy a quitar. Ahora sí, tenía un filtro seleccionado. Estadística,
conversaciones y puedo ver ahí todas las conversaciones que hay entre un host y otro. Y esto tiene que ver justamente con el envío de datos y la respuesta que envía el host destinatario. En este caso, considerando el protocolo Ethernet, podemos ver tráfico de capa 2, MAC de origen, MAC de destino. Y si vamos a IP versión 4, podemos ver tráfico de capa 3. Aquí ya analizamos dirección IP de origen, dirección IP de destino. Entonces aquí ya uno puede ver en esta ventana qué datos que llaman la atención. Por ejemplo, de la IP 192.168.1.216 hubieron 3.335 paquetes hacia ese host que es un host externo, un host eh, de internet, una dirección IP pública. ¿Ya? También se aprecia aquí que hay una buena cantidad de paquetes desde la IP 1.216 hacia la IP 1.2. ¿Ya? Y luego se puede apreciar que hay tráfico normal, por ahí se ve tráfico multicast. Y tráfico hacia otros equipos que están en internet, que algunos tienen que ver, hay unos servidores por ahí que son digamos, Windows que se utilizaron para hacer actualizaciones de paquetes. ¿Ya? Si hacemos algunos filtros acá, por ejemplo, HTTP, podemos ver que ya uno puede ver aquí que hay información que es interesante. En realidad voy a colocar acá http. No, voy a colocar ip.addr igual, voy a colocar la máquina que tenía más tráfico. Voy a chequear el filtro, bien. Es igual. Y sí. Aquí, digamos, hay tráfico que llama la atención, ¿cierto? Y en realidad lo que se puede ver es que, bueno, en primer lugar la máquina 1.216 se conectó contra la máquina de internet 256.57.108. Hay una conexión ahí, una ACK, un SYN ACK. Una ACK es el típico diálogo de la comunicación de 3 vías que se establece vía TCP. Y luego vemos que se empiezan a hacer descarga de archivos. ¿Ya? Aquí aparece un flag, un PSH. PSH es un flag de capa de transporte que hace que el tráfico no se encole. De esta manera se evita hacer un análisis mayor de tráfico y el tráfico se va recibiendo en el dispositivo de comunicaciones y se va reenviando al tiro al siguiente dispositivo o al destinatario. ¿Ya? Entonces hay muchos flags PSH para justamente evitar el tema de encolamiento de los dispositivos. Eso ya es un síntoma de tráfico sospechoso. ¿Ya? De hecho se puede ver que la descarga comienza acá, miren, acá hay un dato interesante, a las 16.07.32 establece la comunicación y en un instante, ¿cierto? Milísimas segundos después comienza la descarga. ¿Ya? Bueno, se puede ver toda la información, está la información de capa 2, de capa 3, la información HTTP, los puertos de origen destino, información de capa 4, en realidad WhatsApp permite hacer análisis multicapa. ¿Ya? Considerando capas del modelo OSI. A ver si voy a agregar otro filtro más aquí en la WebShare. Peticiones. Aquí está clarísimo, ¿cierto? Todos los archivos que se descargan. 6, 1, 2, 3, 4, 5, fueron 7 archivos en total. ¿Ya? 7 archivos en total. Entonces, son archivos tipo JPG. ¿Ya? Entonces, lo que se aconseja hacer acá es, digamos, descargar el archivo, obtener el hash del archivo y ver si realmente el archivo es del tipo que dice ser, o tal vez es un archivo que está oculto, más bien el contenido es otro, o es un archivo JPG en particular. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, acá está la opción de ir a archivo
Voy a exportar objetos, en este caso son objetos de HTTP, ahí se puede ver el puerto 80. Podemos ir a opción HTTP. Podemos ir a seleccionar el archivo c.jpg, lo guardamos, voy a guardar en escritorio, ahí ya deberían estar todos los archivos descargados, pero voy a hacer la simulación. Se descargó el archivo c.jpg, voy a ejecutar voy a ejecutar el hash del archivo. Este es el comando que permite calcular el hash, get file hash en PowerShell de Windows 10, y puedo ver ahí el hash del archivo. ¿Ya? Teniendo este hash, lo podemos copiar e ir a una página que se llama Virus Total. En esta página podemos pegar el hash y ver detalles del archivo. Por ejemplo, ver si tiene si es por ejemplo malware, si está dentro de la lista de tráfico sospechoso o tráfico anómalo dentro de los principales vendors. Se puede ver acá que no hay anomalías en el archivo. ¿Ya? Recibamos detalles. Bueno, acá ya me está diciendo que en realidad no es un JPG, es un DLL. Y aquí es más, me dice, oye, es un ejecutable, es de 32 bits, es un DLL. Entonces, fíjense bien que lo que estamos descargando no es un archivo JPG. Estamos descargando, sin darnos cuenta, un archivo que es una DLL. ¿Ya? ¿Sí? Eso respecto al archivo c.jpg. Voy a mostrar otro ejemplo. Por ejemplo, el archivo 1. No voy a mostrar todos porque al final voy a mostrar ahí la evidencia de cuáles son los archivos asociados a un ataque en particular o un malware en particular, y van a aparecer justamente todos estos archivos. Vamos a repetir el ejercicio con este archivo. Ahí aparece el hash. Lo vamos a copiar. Y me dice que se trata de un DLL de tipo SQLite. SQLite 3 me dice es un DLL. ¿Ya? SQLite es una base de datos. Nuevamente son ejecutables de 32 bits. Ahí está el peso del archivo. Y me dice cuál es el archivo asociado. ¿Se fijan? A 1.4. Entonces en realidad estamos descargando otros tipos de archivos, no son realmente los archivos que tenemos registrados. ¿Ya? Bueno, esto ocurre dentro de un periodo de voy a volver a poner 4 segundos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos registrado para esta actividad aquí, esta primera como respuesta. Adicionalmente, como nos dimos cuenta de que se trataba de tráfico que era sospechoso, porque volvimos a Virus Total y analicemos la URL. El puerto 80, protocolo HTTP, y me dice inmediatamente que se trata de tráfico anómalo, un sitio peligroso, ¿cierto? Dice que acá hay 8 alertas de seguridad de parte de los vendedores, los vendors. Está etiquetada como URL maliciosa. Me parece Leonid, Sofrada, Sirrada. ¿Ya? Entonces en realidad se trata de un sitio que es sospechoso. Entonces en base a eso ya estamos confirmando que se trata de una descarga que no corresponde respecto a lo que realmente se piensa que se está descargando, que inicialmente era el archivo JPG. O sea, ni siquiera por eso una actividad de usuario, algo que se disparó. ¿Ya? Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿cuáles son las principales redes involucradas?
Bueno, respecto a las redes involucradas, la red LAN, digamos, 192.168, una clase C, digamos, prefijo 24, que aparece ahí, es la red, digamos, concentra el tráfico y que se encarga de realizar todo el tráfico hacia este sitio que es el sitio malicioso, no la red como tal, sino que la máquina 1.216. De hecho, ahí se puede ver en la foto que aparece la cantidad de paquetes que hay respecto a esa dirección IP, una red LAN. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, si vamos a la máquina, podemos ver eh, estadísticas, podemos ver versión 4 estadísticas y podemos ver acá todas las direcciones y ahí vemos que cuáles son las direcciones que consideran todo el tráfico. Bueno, ahí se puede ver el tráfico de broadcast inclusive, está la 216 que tiene la mayor cantidad de tráfico y la 1.2. ¿Ya? Bueno, y obviamente la IP externa, ¿cierto? Que tiene de dónde se descarga el malware. ¿Ya? Pero principalmente la respuesta es aquí que la red, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales redes involucradas? En este caso la red LAN. ¿Ya? Y además, como dato adicional, mencionamos que dentro de lo que se pudo revisar, se descubre, digamos, en base a las consultas, por ejemplo, eh, una consulta simple que uno puede hacer acá es un filtro, por ejemplo, revisar si hay tráfico de tipo DHCP. Y podemos ver entonces que ya identificamos que hay una máquina a las 16.04, envío de tráfico, envío más bien un broadcast para el tema de Isabel Destination, envío a todos los equipos de la red, el puerto 67 que es el puerto de DHCP, envío un DHCP request, y la máquina, el servidor de DHCP devolvemos un DHCP ACK. ¿Ya? Y el ACK ya se entiende que es con la dirección que corresponde y podemos ver que se trata de un equipo Cisco, sería un equipo de comunicaciones, ¿ya? Podemos ver también ahí el nombre de la computadora, ¿cierto? Quedó con la IP 1.216. Entonces ahí ya tenemos identificadas dos computadoras, ¿ya? Lo otro que también se identificó era que había tráfico de tipo LDAP. Y podemos ver que la máquina 1.16 se comunica contra la máquina 1.2, ¿ya? Eh, bueno, más adelante voy a indicar cuál cuenta fue la afectada, justamente una cuenta que fue de LDAP. Bueno, 39 servicios asociados a LDAP. Entonces, tiene que ver con Active Directory, ¿ya? Entonces ahí, en base a este análisis que se hizo de tráfico, se concluye, digamos, que esas son las tres máquinas. Hay un equipo ahí que entrega DHCP, un equipo Cisco. Tenemos su dirección MAC, su dirección IP. Está la máquina de cliente. Sabemos que en la máquina de Steve está el nombre, su IP, su máscara. Y por otro lado tenemos la máquina, una máquina de él que cumple la función de LDAP. Esta es su IP y su dirección MAC. ¿Ya? La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales hosts involucrados? Bueno, volviendo nuevamente a la imagen que vimos recién en el servidor, las conversaciones, vemos claramente cuáles son las dos máquinas que tienen más tráfico. Ahora tengo un filtro, por eso veo la información del filtro. Voy a quitar el filtro. Y puedo ver ahí cuáles son las direcciones que más tráfico tienen. Creo que dejé una selección. Ahí. Si dejo, si selecciono tráfico, obviamente cambia la vista. Entonces acá veo que hay mucho tráfico ahí entre esas dos máquinas. Entonces son las dos principales máquinas respecto al tema del ataque. ¿Ya? Se aprecia también bastante tráfico respecto de la 1.16, 1.2.16 contra la 1.2.
¿ya? Pero no se encuentra, es como tráfico relacionado con AD, con Active Directory, ¿ya? En el fondo la respuesta acá es que estas serían los dos principales hosts involucrados dentro de este incidente. La pregunta número 4, ¿cuáles son las fuentes de Microsoft involucradas? Bueno, para hacer esto lo que se hizo fue hacer un filtro, ¿ya? Es un filtro acá. En realidad, como sabemos que es LDAP, podemos, digamos, revisar tráfico relacionado con Kerberos, ¿ya? Y netamente analizando, digamos, una columna en particular, que es la columna CNM String, que me puede mostrar que un usuario se autenticó. Se autenticó en el equipo de Active Directory 1.2. Entonces voy a aplicar el filtro. Aplicamos el filtro. Y aquí uno puede marcar el primer dato que aparece. Uno puede revisar acá Kerberos, puede revisar, puede ir ampliando la vista hasta que llega hasta CNM String y esto lo puede transformar lo puede agregar como una columna. Entonces en este caso ya está hecho. De hecho el perfil inicial que se cargó, que se llamaba Magister, ya tenía esta columna cargada y es la columna que aparece acá. Entonces si empezamos a revisar el tráfico contra el puerto 88, que tiene relación con Ticker contra Welda, y podemos ver acá que en un momento X hay un login ahí, ¿cierto? Hay un logueo del usuario y el usuario que se loguea es Steve Smith. Entonces esa sería la cuenta, digamos, que fue afectada en este incidente. Esa es la respuesta a la pregunta número 4. ¿Cuáles son las cuentas de Microsoft involucradas? ¿Ya? Y la pregunta número 5, bueno, dice cuál es la URL del malware, qué tipo de ataque se está realizando y bueno, la URL, digamos, no fue posible encontrar una URL en base al análisis de digamos, todos estos eventos capturados por el archivo backup o Wireshark. Entonces lo que se hizo fue ir a Google y colocar la IP 2.56.57.108. ¿Ya? Y ahí podemos ver que este IP aparece con, en realidad, un nombre con una URL, digamos, hay una URL asociada a esta dirección IP. Dice abusipdb.com. ¿Ya? Y además aparece ahí aparece informar una base de datos llamada malware bazar. Entonces puedo revisar acá, voy a cargar este link. Y ese link, y puedo ver acá que es un sitio, la dirección IP está registrada dentro de este sitio, ¿ya? En Singapur. Y en Malware Bazar me dice que se trata claramente de un sitio que es malicioso, es un ejemplo, dice, un ejemplo malicioso. Eh, dice que se trata de malware Husky Stealer y que está en 13, digamos, vendor detection informado, registrado como amenaza. ¿Ya? Entonces tenemos acá la URL, finalmente fue la URL de descarga, abusipdb.com, la que aparece acá. ¿Ya? Y además podemos ver ya cuál fue la amenaza, digamos, asociada a la descarga de
en este sitio de internet. Puedo ver que se descarga un archivo .exe en realidad. ¿Ya? Bueno, acá me dice que se puede descargar el ejemplo, no lo voy a hacer. Me dice además que justamente acá, miren, aparecen los archivos justamente que se mostraron en el ejemplo como archivos descargados. Ya, al inicio de la primera pregunta, donde aparece el archivo 6, uno de los cuales se analizó el hash. Y en realidad estaba el 2, el 3, 4, el 5 y el 7. Eso eran todos los archivos asociados a este malware. Fueron descargados desde la máquina, ¿ya? Ahí está, la descarga, justamente en el orden que está mencionado en la página, el 6 primero, luego va secuencial hasta el 5 y de salta al 7. Lo mismo que aparece acá en el sitio de esta base de datos de malware, ¿ya? Esa sería la respuesta a la pregunta número 5, ¿ya? Finalmente, bueno, Wireshark digamos que es una herramienta que permite registrar tráfico anormal en la red, ¿ya? Puede analizar tráfico en diferentes capas del modelo OSI. Aplicación, por ejemplo, podemos analizar sesiones que se producen, podemos analizar puertos, direcciones IP, podemos analizar tramas, ¿cierto? Considerando más de origen, más de destino, ¿ya? Es una herramienta muy completa, digamos, para poder hacer análisis de tráfico, ¿ya? En realidad, cuando uno tiene un problema dentro de la red, debe utilizar una herramienta como Wireshark para poder identificar qué máquina es la que está ocasionando el problema dentro de la red, ¿ya? Lo que se hace con WhatsApp, digamos, es poder, digamos, capturar tráfico desde una tarjeta de red de un PC. Por lo tanto, el WhatsApp va a capturar todo el tráfico que pasa por esa tarjeta, tanto de entrada como salida. No va a capturar tráfico de otras máquinas. Sí, lo que se puede hacer es que uno, por ejemplo, en un switch puede crear configurar una tarjeta como modo promiscuo, que significa que en una puerta del switch se reenvía todo el tráfico que pasa por cada una de las puertas del switch. Y uno a esa puerta podría conectar una máquina con Wireshark y esa máquina capturaría todo el tráfico que pasa por la red. Y ahí podríamos tener nosotros una vista completa de lo que ocurre dentro de una red LAN respecto a todas las máquinas que están conectadas. Y ahí podemos hacer un análisis, digamos, para encontrar un problema como latencia, por ejemplo, o investigar un incidente de seguridad. Podemos recopilar los pasos que se siguieron en un ciberataque, la secuencia de lo que ocurre en detalle, ¿cierto? Podemos investigar incidentes de seguridad, inclusive analizar datos cifrados, no a nivel de poder ver qué fue lo que pasó de manera cifrada dentro de una conexión entre dos máquinas, pero sí poder ver, digamos, cuál, digamos, cómo fue la comunicación o qué máquinas se conectaron, ¿ya? Y qué protocolos vieron involucrados, ¿cierto? Y perfectamente podremos analizar cuellos de botella, ¿cierto? Cuando se presenta latencia dentro de la red de una compañía. Bueno, esa es la presentación. Me despido. Un saludo, profesor. Nos vemos.